Así que bueno, Alfonso, cuando quieras, ahí estamos con vosotros y con vosotras en Logroño. Así que todo tuyo, Alfonso Troya. De acuerdo. Buenas tardes, Susana. ¿Se me oye? Sí, Sí. Vale. Bueno, pues nada, como sabéis, La Rioja somos pequeños, pero en esto del coronavirus hemos sido unos campeones. Así que nos tocó cargar con un impacto importante y con una situación complicada. Y el primer impacto que tuvimos fue en términos de convivencia en materia de antigitanismo. Los medios de comunicación se cebaron en el primer gran brote de coronavirus y ahí eso nos supuso tener que dedicarnos un esfuerzo importante en acercarnos a la comunidad gitana, en estar cerca e intentar colaborar con ellos. Después de esto, la primera semana creo que como para todo el mundo fue un shock absoluto, del cual salimos cuando nos dimos cuenta del vacío que había mientras nadie se movía. Así que decidimos ponernos a la obra y ponernos a la obra pensamos que nuestra mejor contribución ante esta situación sería ofrecer nuestra red de tuberías comunitarias construida después de 10 años para que fluyese la información, ¿no? Y de hecho ha sido así. La información que circula estos días va a toda velocidad, sobre todo mucha información de cosas que hay que saber, ¿no? Pero nuestra red de tuberías comunitarias tenía otros contenidos antes, ¿no? Era información no tanto para saber, sino para hacer. La información iba dirigida a la participación y sobre todo lo que transmitía es ilusión de hacer cosas juntas, algo bastante complicado en las semanas de confinamiento. Desde ese punto de vista nos planteábamos entonces qué hacer, ¿no? Vimos que el segundo gran impacto a escala comunitaria del virus tenía mucho que ver con el atascamiento enorme de estas tuberías comunitarias. Así que nos tuvimos que enfundar en el buzo de fontaneros comunitarios para que además de la información para saber, ¿no? Esa información de WhatsApp y tal que funciona en todos lados, funcionase también algún otro tipo de información para actuar, ¿no? Esa era un poco la idea. Entonces, pero ¿cómo desatascarlos? ¿Cuál podía ser nuestra contribución? Ante eso, lo primero era la actitud y recordamos a una de nuestras primeras referentes de DECAF, Apache, cuando nos decía que el mejor papel que podía tener un equipo comunitario era como la metáfora de la paella, ¿no? Para que la paella esté rica hace falta muchos ingredientes que son ricos, pero hay uno fundamental que no se ve, pero sin él no funciona nada y es el agua, ¿no? El agua es el que permite esa cocción, el que permite que la metáfora está guay y luego desaparece y todo está rico. Ese es el papel que creíamos que podíamos jugar como equipo comunitario. Un discreto segundo plano, pero facilitar que todo fluyera. Desde ese punto de vista, y como fontaneros comunitarios empezamos a abrir caja de herramientas. La primera herramienta, el desatascador básico fundamental, es hablar con los referentes. En nuestro caso, el referente del ayuntamiento y el referente del gobierno de La Rioja. Pero claro, uno estaba volcado en tareas asistenciales, el otro, de alguna manera, lo comunitario había pasado a quinto plano y estaba incluso complicada el contacto. Finalmente conseguimos una primera reunión y en esa primera reunión logramos dar algunas indicaciones o conseguir entre todos algunas indicaciones. Pero nos veíamos víctimas de una pinza complicada entre dos riesgos. Por un lado, no suplantar la respuesta ciudadana fundamental y necesaria autónoma. A veces el ICI tiene ese problema de tapar otras cosas e impedir que funcionen autónomamente y, por otro lado, respetar todas las dificultades que imponía las necesidades sanitarias y dar vía libre sobre todo a la parte asistencial y sectorial que era fundamental. Eso nos dificultaba el movimiento, entonces la prioridad para entonces, en nuestro caso, era aportar la máxima seguridad para aquellas acciones de solidaridad vecinal que se pudieran poner en marcha. Creíamos que ahí podía estar el mejor papel.
Y desde ese punto de vista volvimos a sacar la caja de herramientas y ante la pregunta de por dónde empezar con todo esto, nos acordamos obviamente de Marchioni. Marco, lo primero es conocimiento compartido y desde ese punto de vista acudimos a la sabiduría del territorio para que, sobre todo la parte técnica, nos comunicase cómo estaba viendo la situación. Con este cuestionario conseguimos un informe de vulnerabilidades que ya sabíamos de otros momentos, pero que ahora mismo cobraban una nueva dimensión y también de oportunidades. Fruto de este informe, al final lo que llegamos a la conclusión es de que esa segregación que ya teníamos en nuestro diagnóstico, esa brecha social, quedaba más patente que nunca y que de alguna manera necesitábamos activar las relaciones, ¿no? Pero nos quedaban pocas herramientas. Abrimos la caja de herramientas y teníamos el 3 en 1 fundamental, que es a problemas particulares, respuestas colectivas. Entonces, esa máxima de aplicar seguridad a las acciones de solidaridad ciudadana, pues la pusimos en marcha activando el trabajo de todo el mundo mediante infografías, aportaciones, comunicación de acciones exitosas. Y, por ejemplo, para aquellas acciones que tenían que repartir alimentos, aquellas asociaciones, le vamos a hacer una infografía muy interesante para ver qué es lo que tenían que tener en cuenta. Esto nos permitió ver que la tubería empezaba a correr, esa parte de ilusión. Caían gotitas por un lado, pero al mismo tiempo se taparaban por otro lado porque había ruido, ¿no? Lo que se liberaba por un lado generaba tensiones por otro. Y desde ese punto de vista recurrimos a la herramienta fundamental. Reunimos al núcleo y con el núcleo acordamos unos criterios de actuación basados fundamentalmente en la prudencia y en el avance en la medida que la situación permitía las oportunidades y también intentar comunicar las incoherencias a la administración ante una situación así, que la respuesta ciudadana más gorda, en vez de contar con la red comunitaria, se centrase en otro tipo de colaboración de entidades grandes, tipo y asistenciales, que es perfecta, pero que podría haber sido complementaria de una manera clave. Así que con este funcionamiento en marcha y viendo que seguíamos con las tuberías atascadas, empezamos a activar las comisiones. Llevamos ya 3 rondas de todas las comisiones del proceso. Hemos descubierto, como todo el mundo de las videoconferencias. La creatividad, el orden, la eficacia de las reuniones nos ha flipado. Parece que hasta funciona mejor. Y desde el punto de vista de salud, pues nos hemos centrado fundamentalmente en las cuestiones emocionales, ¿no? En apoyar el bienestar emocional, que ya trabajábamos antes, ¿no? Con campañas vecinales que generasen buen rollo. Perfecto, Susana. Pero también desde el punto de vista de la educación nos hemos centrado en conectar a los centros y las familias, fundamentalmente a través del voluntariado digital con el apoyo a la conectividad de las familias y también a la promoción de la convivencia, estimulando recoger datos que pudieran indicarnos qué posibles indicios de conflictos podían darse en esta situación de confinamiento. Fundamentalmente, esto es lo que hemos ido activando y viendo que poco a poco iba fluyendo esa ilusión por las cañerías comunitarias, pero la ilusión máxima será la aproximación estratégica, que hemos decidido recuperar un sueño del barrio, que es poner en marcha una radio comunitaria, esta vez desde el confinamiento, ¿no? En una primera fase donde vamos a identificar corresponsales entre todos los centros educativos, los centros de salud, servicios sociales, etcétera. Una vez que tengamos corresponsales de todo tipo de edad, en roles, etcétera, y origen cultural, haremos formación online para que cada uno de ellos sea capaz de producir material, que todo junto pueda producir una gran emisión, que será precisamente el periodo de prácticas donde pondremos en marcha esta radio comunitaria con aspiraciones a que no solamente sea virtual, sino también analógica. Así que aquí lo dejamos, si os parece, y lo dejamos con un continuará, porque creo que las cañerías empiezan a funcionar. Por lo menos se oye que fluye. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Alfonso, porque además
habéis sido muy ilustrativos a la hora de contarlo, ¿no? Con esta similitud de la fontanería y las ingenierías por ahí, con el agua, que es un elemento tan importante, ¿no?